Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, iniciamos con una semana más de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, queridos estudiantes que se encuentran en casa. Soy su profesora Diamantina Tuñón y en los próximos 40 minutos estaré compartiendo con ustedes en clases de cívica. Hablaremos sobre el cuidado e higiene que debemos de tener en estos momentos. Recuerden lavarse constantemente las manos, desinfectar materiales de trabajo y el espacio donde vayan a trabajar. Recordar constantemente estas medidas en casa. Para nuestra clase vamos a necesitar lo siguiente. El lugar donde te encuentres debe estar cómodo y ordenado. Necesitarás cuaderno de apuntes o páginas blancas, lápiz o bolígrafo. Voy a requerir de toda tu atención en los próximos minutos. Hagamos un pequeño repaso de la clase de cívica anterior. En la clase de cívica anterior conversamos acerca de qué son los deberes. Y los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, tenemos tanto deberes como derechos. Hablemos sobre el bien común. El bien común, además del bienestar material, la sociedad necesita paz. Sin justicia y sin libertad, la paz social se pone en peligro, ya que las personas pueden exigirlas con violencia y provocar graves tensiones dentro de la sociedad. Vemos entonces cuando las comunidades, los pueblos, las ciudades se manifiestan, muchas veces hay situaciones de violencia. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ocuparnos del bien común. Cuando trancamos una calle, vemos que afectamos a otros, ¿cierto? No podemos llegar temprano a nuestros trabajos y no se le quita el derecho que tienen las personas a protestar. Pero recuerden que es importante mantener el bien común, el bien de todos. Deberes y derechos ciudadanos. Hablamos también sobre los deberes y derechos de los ciudadanos, entre ellos la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y el derecho al voto. Son derechos que tiene todo ciudadano. Vamos a ver otros. La participación en las elecciones. Toda persona mayor de 18 años tiene derecho a participar en las elecciones. Financiar la educación. Una vez que trabajamos, tenemos que financiar la educación de los más pequeños y ayudar a los necesitados. Y allí lo vemos de una manera solidaria, ¿verdad? Cuando sabemos que hay alguien que necesita nuestro apoyo o nuestra ayuda en algún sentido, somos solidarios con esas personas y ayudamos a los que más lo necesitan. Hablemos ahora sobre los valores ciudadanos. Son los principios cívicos aceptados por todos con la finalidad de conseguir buena convivencia entre los ciudadanos. Y todo va relacionado. El bien común va relacionado también apoyándonos unos a otros y siendo solidarios unos con otros como muestra nuestra imagen. El tema que vamos a tratar hoy es la vida en sociedad. ¿Por qué la vida en sociedad? Porque somos sociales, somos entes sociales, no vivimos aislados, no estamos en una isla, no somos individuales. Aunque pensemos que no necesitamos de nadie,
es un error. La vida, cuando la compartes con otras personas, es mucho más alegre, es mucho más sana, es mucho más divertida. Y aquí vemos, por ejemplo, en nuestra imagen, cómo pues somos personas sociales, entes sociales. El objetivo de la clase de hoy es que seremos capaces de expresar con ejemplos y claridad la vida en sociedad, costumbres y normas sociales. Recuerden que tenemos normas que seguir. Y también, como somos seres sociales, tenemos costumbres. ¿Y qué es una costumbre? Es lo que hacemos diariamente, lo que hacemos como ciudadanos, lo que hacemos como país, lo que nos distingue como sociedad. Aparece nuevamente nuestra imagen del bien común y quiero recordarles esta definición. Es el conjunto de condiciones sociales en el beneficio de todos los ciudadanos y favorecen su dignidad como persona. ¿Qué quiere decir el bien común? Que es el beneficio de todos. Si yo pertenezco a una comunidad, yo quiero que todos en mi comunidad se encuentren bien, tengan seguridad social, tengan trabajo, ¿verdad? Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a definir a la sociedad. Es una unidad integrada por individuos que conviven y cooperan para un fin común. Vemos la imagen. La familia forma parte de la sociedad, pero también nuestro trabajo con las personas que nosotros nos relacionamos laboralmente forman parte de la sociedad. Un centro educativo y los estudiantes de un centro educativo forman parte de una sociedad, en el aula, en el salón, pues. Y la parte política del país. Desde el punto de vista funcional, la sociedad es un sistema de relaciones de convivencia y cooperación entre personas para obtener ayuda, el cobijo de los recursos, les permiten satisfacer sus necesidades personales y colectivas. Veamos ahora un pequeño video acerca de los fundamentos y sentido de la comunidad política. La búsqueda del bien común exige la búsqueda constante del bien de los demás como si fuera el bien propio. Así, todas las formas de organización social cobran sentido en razón del bien común, es decir, de la creación de las condiciones en las que sea posible la realización de la persona. Y esto tiene dos implicaciones. Sean grandes o pequeñas, las asociaciones deben guiarse por la búsqueda del bien común entre sus miembros. Pero no deben dejarse guiar por el particularismo, es decir, solo por sus intereses particulares. Es fundamental considerar siempre cómo repercuten sus actuaciones en los empobrecidos. Sin embargo, hay que recordar que ni las personas individualmente, ni las distintas organizaciones sociales por sí mismas pueden lograr el bien común. Necesitan una comunidad más amplia, y es por eso que nace la comunidad política, que encuentra su legitimidad y su razón de ser en la búsqueda del bien común. Dentro de la comunidad política, el Estado tiene como responsabilidad fundamental velar por el bien común en el conjunto de la vida social. Podemos enumerar 5 puntos importantes. Velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos. Armonizar los distintos intereses que existen en la vida social desde la perspectiva del bien común, con especial atención a las necesidades de los empobrecidos. Impedir que los intereses particulares se impongan sobre el bien común o lo perjudiquen. Centrar sus esfuerzos hacia la consecución de la justicia, de forma que todos dispongan de los mínimos necesarios para una vida digna. Apoyar el desarrollo del tejido social. Los gobernantes
han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos. Interesante nuestro video del fundamento, ¿verdad? Hablemos sobre las costumbres. Las costumbres es una manera habitual de actuar en la sociedad. ¿Qué es una costumbre? Es algo que hacemos diariamente, es algo que hacemos todos los días, ¿sí? Ser cortés es algo que aprendemos generalmente de niños, igual que asearse diariamente. Yo no puedo creer que ustedes jóvenes que están en la casa a esta hora todavía no se hayan bañado. No, tempranito. Eso es algo que hacemos tempranito. Nos bañamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos. Entonces todo eso forma parte de la costumbre. Esperar el turno es algo que aprendemos desde niños. Y son buenas costumbres. Hay muchos ejemplos de buenas costumbres, pero estos son fundamentales. Si somos corteses, vamos a ser más agradables a las personas que nos rodean. Si olemos bien, si nos arreglamos en la mañana y nos ponemos ropa limpia, nos mantenemos aseados, es parte de las buenas costumbres. Y esperar el turno también es parte de las buenas acciones. No tratar de ponernos delante, no. Cada quien que ocupe su turno en el momento en el que llegó, como estaba la columna. Las buenas costumbres son las que tienen una aprobación social y las malas costumbres son las que son rechazadas por el conjunto de la sociedad. Y aquí vemos los ejemplos. Ayudar a las personas que lo necesitan es una buena costumbre, ¿verdad? Ayudar de pronto a una persona que no pueda cruzar la calle, o a una persona mayor con las bolsas del supermercado es una buena costumbre. Y vemos entonces cómo el Señor se adelanta en la fila, pasando por encima de los demás. Ahí es una costumbre que es rechazada por la sociedad, no es aprobado. Esta conducta, este tipo de conductas que vemos acá, no es aprobada por la sociedad. Continuamos con el tema de las costumbres sociales. De estas son las que vamos a hablar ahorita, que son las formas de comportamiento que suelen adoptar los grupos sociales. ¿Saben ustedes que la música, la danza que nosotros en nuestro país practicamos es parte de nuestras costumbres? El hecho de empollerarse la mujer panameña, o que el hombre se coloque su montuno o su vestimenta de lujo, es parte de nuestra costumbre, es parte de lo que somos como panameños. Nuestra deliciosa comida, los tamales, el arroz con pollo, la ensalada roja, el sancocho de gallina, es algo que nos distingue como panameños. Y nuestras artesanías, donde veamos una máscara de diablico sucio, sabemos que estamos en Panamá. O sea que es parte de nuestras costumbres sociales, no lo olviden. Veamos un pequeño video acerca de tradiciones y costumbres. Yo sé que les va a gustar. Presten mucha atención y tomen apuntes. Algunos le tienen miedo, otros la honran, hay quienes la espantan e inclusive hay quien se burla de ella. Se trata de la muerte. Por muchos años y en diversas culturas se le ha representado en tradiciones y costumbres. Una tradición se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad de un grupo de personas. Existen tradiciones para la celebración del Día de Muertos y se lleva a cabo en países como Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, entre otros. En cada lugar se festeja de diferente manera, según sus creencias e historia. Por ejemplo, los antiguos mesoamericanos creían que las almas se dirigían a distintos lugares, dependiendo del tipo de muerte que habían sufrido y no por su comportamiento en la vida. Por esa razón, los entierros eran acompañados de ofrendas, mismas que contenían objetos importantes para quien había muerto, ya que los podría necesitar en su viaje al inframundo.
Estas tradiciones permanecieron hasta la época de la colonia, donde se mezclaron con la cultura europea y el cristianismo. En México, diversas epidemias azotaron la ciudad durante esta época, así que se crearon cementerios en las afueras y surgió la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, además de visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre. En estas visitas, la clase alta asistía por las mañanas, estrenando su ropa negra, mientras que los de clase baja lo hacían por la tarde. Una costumbre es una conducta individual o social, que se hace de manera repetitiva y sin cuestionamientos durante mucho tiempo. Las costumbres pueden permanecer o desaparecer. En el Día de Muertos, ha permanecido la costumbre de visitar las tumbas y adornarlas con flores, pero han desaparecido otras, como vestir ropa negra para ir al panteón o elegir quiénes iban por la mañana o la tarde. Las costumbres y tradiciones conviven, pero no son lo mismo. La tradición se refiere al acto de transmitir. En cambio, la costumbre se enfoca en un comportamiento repetitivo. Así, algunas personas pueden acostumbrar ir al panteón, otras poner ofrendas con distintos elementos y algunas hasta se disfrazan y piden dulces. Con la transmisión de las costumbres y tradiciones se intenta asegurar que los más jóvenes den continuidad a los conocimientos y valores que los distinguen. De esta manera, se enriquece la cultura, ya que se crea un vínculo con el pasado y con el conocimiento. Excelente nuestro video, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro país. Veamos ahora ejemplos de tradiciones en Panamá. El Festival de Congo y Diablos en Portobelo se realiza en la provincia de Colón. El Festival de la Mejorana en Guararé, en la provincia de Los Santos, ¿verdad? Los carnavales en todo el país. Vemos que los más famosos son los carnavales de las tablas, pero en todo el país se realizan los carnavales. Vamos a ver ahora un pequeño video sobre el Festival de Congos y Diablos como patrimonio de la UNESCO. Panamá celebró este sábado el Festival Congos y Diablos por primera vez como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un festival que se realiza en la localidad de Portobelo, en la provincia de Colón, Caribe de Panamá. La cultura congo reivindica el espíritu de lucha del negro esclavo y rebelde, representado en el festival por los grupos de congos contra el patrón español, que en esta puesta en escena es el diablo, es la batalla del bien contra el mal. Al declarar las expresiones rituales y festivas de la cultura congo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el pasado 29 de noviembre, la UNESCO destacó que las mismas escenifican la historia simbólica de una sociedad matriarcal gobernada por una reina y su corte. La reina es la autoridad más alta del grupo y representa a la mujer fuerte que sirvió de guía y administró el gobierno en los palenques, los lugares en la selva en los que se establecían los negros huidos del opresor. La reina vestía este sábado como indica la tradición, una corona de latón, un faldón o pollera multicolor, una camisa con vuelos y sus pies descalzos, igual que el resto de su corte para comunicarse con la tierra como lo destacó la UNESCO. Esa naturaleza congo se refleja también en la gastronomía, una de las ofertas en el festival y que incluye el macrocho, que es un sancocho al que se le pone todo. Los grupos de congos y de diablos, hombres con gigantescas y elaboradas máscaras con cachos y colmillos, danzan al ritmo de la música, una mezcla de percusión y sonidos fuertes por las calles del poblado caribeño que se llenan de propios y extraños que acuden a disfrutar de este espectáculo. Hablemos sobre las normas. Las normas son las regulaciones, son las reglas que regulan la conducta social de las personas para que la vida en sociedad se desarrolle en un ambiente de paz y armonía. Vemos en nuestro ejemplo, las normas sociales son las tradiciones, la moda y las costumbres sociales. Pero las normas jurídicas son las que se presentan con códigos o reglamentos. Y tenemos unas que a mí me encantan en lo personal. Las normas morales son las que cada uno tiene en su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de mantener una conciencia activa que nos indique
qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Esa vocecita interna que nos dice, esto que estás haciendo no es correcto. Esa vocecita interna que nos dice, oye, lo hiciste excelente, vas bien, sigue por ese camino. Cuando hacemos las cosas de manera correcta, lo percibe la sociedad, lo perciben las personas que viven alrededor tuyo y da un sentimiento de satisfacción personal. Pero cuando hacemos las cosas de una manera incorrecta, generalmente nos sentimos tristes. Así es que no olviden, las normas sociales son las tradiciones, la moda y las costumbres sociales. Aquí quería detenerme en la moda, porque a lo largo de la vida de cualquier individuo hay diferentes tipos de modas. Yo no sé si ustedes recuerdan o vieron algunas fotos de sus padres cuando usaban los pantalones con basta ancha, o las niñas cuando usaban los pantalones a la cadera. Bueno, todo eso forma parte de la moda. Pero chicos, que la moda no sea lo que los defina. ¿Por qué? Porque la moda pasa. Mantengan siempre su personalidad, mantengan siempre su forma de ser. Y ustedes van a ver que siendo ustedes mismos van a ser mejor aceptados, porque cuando uno demuestra lo que uno es, todos los demás te aprecian, todos los demás te quieren, te estiman por lo que tú demuestras que eres. Y las normas jurídicas, recuerden que son normas sociales, normas jurídicas y normas morales. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante conocer las normas y costumbres en nuestra comunidad? Aquí van a hacer una pequeña tareita. Van a escribir en su cuaderno su opinión al respecto. Recuerden, pueden tomarle una foto a la pantalla y aquí van a anotarme. ¿Por qué es importante conocer las normas y costumbres de nuestra comunidad? Hablaremos ahora sobre la ciencia que estudia la sociedad. Entre las ciencias que estudian la sociedad tenemos la política, la ética social y la economía. Pasemos a describir cada una de ellas. La política es la ciencia que estudia las relaciones de poder entre los ciudadanos. Vemos entonces que la política en algunos casos nos ha decepcionado, ¿verdad? Vemos cómo los políticos empiezan a sacarse infidencias entre ellos, situaciones que hacen que uno como elector dude de esta ciencia auxiliar. La ética social es la rama de la filosofía que estudia la conducta social del ser humano y tiene un poquito que ver con lo que hablábamos antes de la conciencia. La economía es la ciencia que estudia las actividades humanas de obtención y distribución de bienes y servicios. Y es aquí donde nosotros, como panameños, queremos que los bienes sean equitativos para todos, ¿verdad? Díganme que no es así, que ustedes no piensan igual. Recuerden que las ciencias auxiliares serían entonces la política, la ética y la economía. Tenemos entonces a la sociología, a la psicología y al derecho, que son otras ciencias que estudian la sociedad. La sociología es la ciencia que estudia la actividad social del ser humano, cómo se comporta el ser humano en sociedad. La psicología social es la rama de la psicología que estudia el comportamiento social del ser humano. Y el derecho es la ciencia que estudia las normas jurídicas por las que se regulan las relaciones sociales. Otras ciencias serían entonces la sociología, la psicología social y el derecho. No olviden que también la política,
la ética social y la economía. Se presenta nuestro primer reto. Es hora de sacar sus apuntes. Van a contestar el siguiente cierto y falso. Van a colocar C para el concepto cierto y F para el concepto falso. Ustedes en casa pueden tomarle una captura de pantalla a esta imagen. Vamos a iniciar. La número 1 nos dice: la sociedad es una unidad integrada por individuos que conviven y cooperan en un fin común. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es cierto o esto es falso? Veamos. Muy bien, chicos, excelente, están siguiéndome. Esto es cierto, porque la sociedad es una unidad integrada por individuos que conviven y cooperan para un fin común. Recuerden que en este aspecto yo les hablaba acerca de que debemos ser solidarios para que todos estemos bien, estemos cómodos viviendo en la sociedad. La número 2 dice: una costumbre es una manera habitual de actuar en la sociedad. ¿Qué dijimos que era la costumbre? La costumbre es todo aquello que hacemos diariamente, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos les dábamos? Ejemplo sería bañarnos diariamente. Lavarnos las manos en esta época, pues ya se ha hecho una costumbre. Si antes nos lavábamos las manos 2, 3, 4 veces al día, pues duplicamos hasta triplicamos esa cantidad. Y esa respuesta es cierta. Muy bien. Las costumbres sociales son las formas de comportamiento que suelen adoptar los grupos sociales. ¿Qué opinan, chicos? La número 3 dice: las costumbres sociales son las formas de comportamiento que suelen adoptar los grupos sociales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es cierto o es falso? A ver, Arnaldo, cuéntame. ¿Será cierto o será falso? ¿Habrás estado prestando atención a mi clase? Vamos a ver. Cierto, muy bien, excelente. Dice: las costumbres no se transmiten de una generación a otra. ¿Será eso cierto? Que las costumbres no se transmiten de una generación a otra. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Muy bien, están participativos hoy. Sí, las costumbres generalmente las adquirimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que esa respuesta es falsa. Muy bien, los felicito. Vamos con la número 5. Dice: las normas son las reglas que regulan la conducta social de las personas. Deben haber normas en todo, en nuestros colegios, para asistir a un hospital o un centro hospitalario. Debemos tener normas como comportarnos en la mesa, normas como transitar. Estas normas, recuerden que son reglas que regulan la conducta social de las personas, porque generalmente nos portamos mal y a veces no queremos seguir las reglas o las normas de la sociedad o del lugar donde estamos conviviendo o participando. Esa respuesta es cierta. Muy bien, chicos, lo han hecho excelente. Hemos superado nuestro primer reto. Continuemos. Veremos el siguiente cortometraje animado. Presta mucha atención, me encanta, por favor presten atención, porque de este cortometraje vamos a hacer nuestro segundo reto o comprobación de lo aprendido.
nuestro segundo reto. ¿Verdad que el cortometraje estaba hermoso? Yo les tengo las siguientes preguntas. Tómenle foto a la pantalla y pueden contestar las preguntas más tarde. Pero vamos ahorita a leerles las preguntas y ustedes en casa las resuelven. Recuerden que todo lo que nosotros estamos haciendo, ustedes lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales. Van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo describirías la vida en sociedad de los protagonistas de la historia? A ver, en esta ocasión no los voy a ayudar, tenían que haber prestado atención. Este es su segundo reto. La número 2 dice, ¿qué costumbres puedes identificar en la historia? Recuerden que hemos hablado acerca de la vida en sociedad y acerca de lo que significa una costumbre. ¿Qué costumbres puedes identificar en la historia? La número 3 dice, identifica y describe una norma que el protagonista rompe. Chicos, a veces romper las normas no es tan malo. O sea, siempre y cuando ustedes traten de hacerlo de una manera correcta. ¿Sí? Yo pienso que innovar es bueno. Esto que nosotros estamos haciendo, dando clases por televisión, nos obligó las circunstancias, pero rompimos normas, rompimos patrones, rompimos la costumbre de dar clases en un aula de clases, nos atrevimos e innovamos, ¿cierto? Nuestra cuarta pregunta dice, ¿encuentras similitudes entre la historia y la vida en sociedad en nuestro país? ¿Qué cosas vimos en el cortometraje que son similares a la historia en la vida en sociedad de nuestro país? Y la número 5 sería, ¿qué opinas del final de la historia? ¿Qué opinan ustedes del final de nuestro cortometraje? Y ahí sí quiero compartir con ustedes que interesante, ¿verdad? Cómo los padres se despedían de los bebés y bueno, ellos iban hacia una nueva ruta, hacia un nuevo rumbo. Entonces, respóndanme todas estas preguntas y las comparten con nosotros en nuestras redes sociales. Es hora de investigar. Investiga con tus familiares y amigos. Vas a describir 5 costumbres y tradiciones que encuentras en tu comunidad. Envía una foto a la red social @estrellaencena al terminar la actividad. Recuerden que van a describir 5 costumbres y tradiciones que encuentras en tu comunidad. Recuerden que la educación no para. Descarga estas y todos los materiales que hemos usado en clases previas a través de www.encenaporpanamá.com.estrella. Quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros una semana más. Síguenos en Instagram para compartir tus ideas y tus opiniones acerca de nuestras clases. Nuestros agradecimientos especiales son para las emisoras de radio, los canales de televisión y las fundaciones que hacen que todo esto sea posible. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan.